Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Comenzaremos ahora un nuevo ciclo viendo torneos de ajedrez de carácter internacional, los más importantes a través de los tiempos. Daremos inicio con uno muy interesante que nos referimos al famoso torneo de Nueva York el año 1927. Un torneo que no siempre ha sido considerado como debería ser. No es porque no hubiera motivo para tomarlo en cuenta como un clásico. Para empezar, se trata de uno de los torneos más fuertes de la historia. Anteriormente solo habían presentado un plantel similar San Petersburgo en 1895-96 y las finales de San Petersburgo en 1914. Además, los organizadores de Nueva York blindaron su lugar en la historia al marcarse el tanto de atraer a José Capablanca de vuelta a la arena competitiva. Desde su proclamación como campeón del mundo en 1921, tan solo había aparecido en 4 torneos. El torneo acogió asimismo un momento crucial en la evolución del pensamiento ajedrecístico. Normalmente la aceptación de nuevas ideas llega a paso de tortuga. Sin embargo, las partidas disputadas en el Hotel Manhattan School al final del invierno de 1927 mostraron cómo la revolución hipermoderna había transformado el pensamiento ajedrecístico. Incluso gambiteros como Frank Marshall, campeón de los Estados Unidos, y Rudolf Spielmann, gran maestro austríaco, experimentaron con defensas indias en Nueva York el año 1927. Una nueva teoría de apertura se empieza a escribir ya desde las partidas 1 y 2 que nos dieron la famosa variante Manhattan del gambito de dama rehusado. Para ponerlo en perspectiva, ¿recuerda usted algún torneo moderno que haya dado nombre a alguna apertura hoy en día? Pero aún así, el torneo de 1927 y su fantástico evento recibieron una parte de la atención suscitada por Nueva York 1924, el torneo anterior. Existen varias explicaciones y ninguna de ellas basta por sí sola para explicarlo del todo. Una versión es que el torneo del año 1927 nunca llegó a ser de lo que los aficionados de la época esperaban que fuera, un torneo de candidatos. No se trató de una batalla campal entre todos los potenciales aspirantes para determinar quién sería el siguiente adversario del campeón mundial Capablanca. Tal evento no era necesario porque 5 años antes las reglas de Londres de Capablanca ya habían estipulado cómo escoger al retador. Y no era mediante un torneo. Alekhine ya había retado a Capablanca de acuerdo a esas reglas y amenazó con boicotear el torneo de Nueva York en el año 27 si se utilizaba para privarle de su primer puesto en la lista de aspirantes. No olvidarse que en esa época los campeones del mundo manejaban la defensa del título como algo personal, no pertenecía a la Federación Internacional de Ajedrez. Otra explicación a que Nueva York 1927 nunca haya llegado a ser tan ícono como 1924 parece ser el hecho de que faltaba algo en el cuadro del torneo, o más bien que faltaba alguien. Nunca es fácil determinar el ranking internacional en esos tiempos pretéritos pre-ELO, como el periodo entre el 19 de febrero y el 25 de marzo de 1927, tiempo que duró el famoso torneo de Nueva York del año 27. No obstante, parece evidente que faltaban varios jugadores de élite. Sin ir más lejos, aquí va Rubinstein, gran maestro polaco, Jefim Bogolyub, gran maestro ruso, y Emanuel Lasker, gran maestro alemán y ex campeón del mundo. Había perdido la corona del año 1921 con Capablanca. Bogolyub y Lasker fueron invitados pero declinaron participar. Las razones son significativas porque según un ranking paralelo, Chessmetric, ellos eran en ese momento los jugadores más fuertes del mundo, no Capablanca o Alekhine. Bogolyub tuvo en 1925 en el famoso torneo de Moscú, fantástico, coronado por una espectacular victoria en el primer torneo internacional celebrado en la Unión Soviética, el de Moscú, 1925. Pero claramente en 1927 el éxito se le había subido a la cabeza. Bogolyub respondió a la invitación pidiendo un fijo de nada menos que $15.000 de la época, más de $20.000 en la actualidad. Por si no había quedado claro, añadió que en lugar de este torneo mediocre, literal, los neoyorquinos harían bien en emplear su tiempo, su dinero y su energía en un match por el campeonato del mundo entre Bogolyub y Capablanca.
Lasker, que solía pedir fijos desmesurados, tenía otra razón para decir Ney a Nueva York. Seguía enfadado con Norbert Lederer, el organizador de los torneos de Nueva York, a raíz de un incidente que tuvo lugar en su partida contra Capablanca en el torneo de Nueva York de 1924. Lasker achacaba su derrota a un reloj defectuoso y no estaba conforme con la forma en que habían atendido su protesta. El ex campeón del mundo no respondió a la invitación a Nueva York de 1927 y su plaza la ocupó Rudolf Spearman. Además de los maestros desaparecidos en combate y no tener la etiqueta de torneo de candidato, hay otros argumentos para explicar que Nueva York de 1927 no tenga tanto glamour como el Nueva York de 1924. Uno es la cuestión de la edad. Los años 20 parecían adorar todo lo nuevo y joven, a costa de cualquier cosa anterior a la gran guerra que todo el mundo quería olvidar. Puede que Nueva York 1924 no estuviera plagado de jóvenes prodigios en plan de Magnus Carlsen, pero al menos tenía un Ricardo Reti y su idea del caballo F3, la apertura Reti, para aportar suficiente frescura. En comparación, los invitados en 1927 parecían viejos. Todos habían saltado a la fama como mínimo unos 12 años antes. El más joven, Alekhine, tenía ya 34 años. La media de edad estaba justo por debajo de los 41 años. Por comparar, Garry Kasparov era ex campeón del mundo a los 37 años y se retiró a los 41. Por lo tanto, es fácil tachar este evento de torneo de jubilados. Sin embargo, eso sería un grave error. Capablanca nunca fue más fuerte que en Nueva York 1927. Alekhine alcanzó su pico 3 años más tarde. Aaron Nisowitz y Spearman firmarían los mejores resultados de su carrera con su primer puesto compartido en Carlsbad el año 1929. Incluso Marchand parecía estar subiendo el nivel en los años previos a 1927. Su elo histórico estaba al alza de su floja actuación en el match por el campeonato de Estados Unidos ante Edward Lasker. Sí, los invitados de Nueva York eran veteranos desde el punto de vista actual, pero en aquella época los grandes maestros de primerísimo nivel alcanzaban su pico más tarde que en la actualidad. Comentaremos ahora la primera partida disputada en ese famoso torneo de Nueva York el año 1927. Corresponde al enfrentamiento con las piezas blancas. En la primera rueda, Capablanca, el campeón del mundo, enfrentando a Spearman. Capablanca con 38 años de edad y Spearman con 41 años, con 43 años de edad. Spearman había nacido un 5 de mayo de 1883 en Viena, Austria, y falleció un 20 de agosto de 1942 en Estocolmo, Suecia, a la edad de 59 años. Bien, veremos esta partida interesante disputada un día 19 de febrero de 1927. Con las piezas blancas, Capablanca inicia el juego con la apertura cerrada D4 y Spearman responde con D5, caballo F3, E6, C4, caballo D7. La jugada del doctor Lasker, cuya idea, según la entiendo, no es tanto preparar la salida del alfil a B4 en conexión con la jugada C5 por parte de las negras, que Spearman y el Dr. Birman emplearon con gusto en Nueva York, sino reservarse la opción de la defensa Cambridge Sprint y así impedir que el rival pueda optar por la línea de moda, ¿no es cierto?, que sería alfil G5, lo cual combinada posiblemente con caballo B1, D2. Con esta idea, Alekhine decía que él también la había empleado la jugada en la 7ª partida de su match contra Capablanca en el Campeonato del Mundo de 1927, allá entre jugado en septiembre, octubre y noviembre en Buenos Aires, Argentina. Bien, la idea es que si el negro en vez de caballo D7 juega caballo F6, entonces permite la clavada. Entonces con esta jugada caballo D7 no se permite la clavada.
porque el negro puede defenderse ya sea con alfil E7, hay varias líneas. Entonces, C por D5 juegan las blancas. Si caballo C3, vendría caballo F6 y por inversión de jugadas pasamos al esquema clásico. Entonces, C por D5 jugó capa blanca, E por D5, caballo C3, caballo G, F6. Si las blancas querían forzar esta posición, tendrían que haber empezado con la jugada 4, ¿no es cierto? Caballo C3 y solo en caso de caballo F6, ahí jugar alfil G5, como en la partida que vamos a comentar posteriormente, Alekhine Birman. Porque en la posición del texto, las negras podían evitar la clavada siguiente simplemente jugando, si volvemos a la posición, caballo C3, en vez de caballo F6, la clavada se podía evitar con C6. Sin ningún problema. Pequeñas imprecisiones en el manejo de la apertura como esta no son raras en capa blanca, comentaba Alekhine. Siempre tirándole un poquito la foca. Alfil G5, alfil B4, jugada dudosa. Spearman quiere forzar a toda costa la variante de la concha clavada, que hoy en día se denomina variante Manhattan. La decisión en cualquier caso cuestionable. Según cuenta él mismo, había analizado detalladamente esta opción con el Dr. Birman en su viaje a Nueva York, pero en esta posición la idea parece ilógica. De hecho, normalmente se hace la jugada del alfil con la intención de forzar, mediante amenazas tácticas, que se aclare el centro. Lo que ya se ha aclarado. Si el rival ya ha realizado este aclarado voluntariamente antes, como lo hizo capa blanca en esta partida, las negras pueden entonces transponer a posiciones bien conocidas e inocuas con la jugada C6, en vez de alfil seguido de alfil, por ejemplo, haber jugado en vez de alfil B4, haber jugado C6 y posteriormente alfil E7, seguido de enroque, torre E8 y caballo F8 por parte de las negras. Pero jugaron alfil B4, dama B3, jugó capa blanca. Una idea no demasiado afortunada, comentaba Alekhine, aunque por supuesto el blanco no tenía por qué quedar peor solo por esta jugada. Si quería desarrollar la dama como fuera, era más apropiado haber realizado la siguiente continuación. Dama A4, que se dio en el enfrentamiento entre los mismos jugadores en la tercera vuelta. Alekhine decía que seguía creyendo que las blancas no tienen que buscar trucos en esta posición y pueden consolidar su ventaja de apertura mediante jugadas simples de desarrollo. Es decir, acá haber jugado alfil de E3, ¿no es cierto? E3, alfil de 3 y enroque corto. Esa era la línea natural para la blanca, pero el blanco se decidió por dama B3, C5. Buena jugada, totalmente correcta aquí, ya que amenaza el contraataque mediante la jugada dama A5 por parte de las negras. Y mientras al blanco le falte tiempo para poner a su rey a salvo enrocando corto. Está atrasado el blanco para retirar el rey del centro. Capa blanca contesta con A3, alfil por C3 jaque. Acá mencionaremos que dama A5 era contestado con la buena jugada alfil D2, obligando una definición por parte de las negras. Alfil por C3 jaque, dama por C3. Más acorde con la posición, comentaba Alekhine, era B por C3, ya que contra esta estructura la superioridad de peones de las negras en el ala de dama sería mucho más difícil de movilizar que en la partida. ¿Por qué? Porque al jugar con dama, acá usted deja dos peones blancos en A, la columna A y B, contra tres peones negros con la siguiente jugada de las negras. C4, buena jugada. Una buena jugada cuya idea es ahora es que el blanco no puede jugar E4 porque vendría simplemente caballo por E4. Entonces el blanco juega dama E3 jaque, relativamente lo mejor, comentaba Alekhine. Dama E7,
dama por E7 jaque, rey por E7. Solamente después de estas jugadas es cuando las blancas caen en una posición inferior, cosa que podían evitar con la natural. Vamos a mostrar. Esta es la jugada errónea, caballo D2. La natural era, según Alekhine, E4, que era una jugada fuerte, D por E4, caballo E5, H6, si B5, entonces tiene A4 con muy buen juego de las blancas. H6, alfil por F6, caballo por F6 y alfil por C4, bloqueando el peón pasado, digamos, con posibilidades equilibradas para ambos bandos en esta posición. Pero Capablanca jugó caballo D2, H6, alfil H4. En caso de alfil por F6, venía caballo por F6, E4, caballo por E4, caballo por E4, D por E4, alfil por C4, torre D8, D5 y torre D1, alfil G4. Entonces, D5, rey D6 y más tarde, con la jugada rey bloqueando el peón pasado mediante rey D6 y más tarde su superioridad de peones se impondría en el ala de rey. Acá las negras tendrían 4 peones contra 3 de las blancas y un juego cómodo. Entonces, para evitar eso, Capablanca retrocede con su alfil. Alfil H4, B5, E4, amarga necesidad, dice Alekhine. De otro modo, los peones del flanco de dama avanzarán sin más y la victoria negra sería cuestión de técnica. Por lo tanto, G5, alfil G3, caballo por E4, caballo por E4, D por E4, A4. La única posibilidad de evitar que se consolide la cadena de peones de las negras con la jugada A6. Ahora ya no se puede hacer A6 porque la torre negra en A8 está en el aire. Alfil A6. Dudosa. Hasta este momento Spearman había llevado una partida perfecta y ahora podía con la simple jugada F5 conservar su ventaja material en una buena posición y con ella excelentes posibilidades de victoria. Capablanca, al igual que el doctor Tartakower en el libro ruso del torneo, da la siguiente variante: alfil C7, alfil A6, H4, torre H C8, alfil A5, G4 y H5 por parte de las blancas, con perspectiva de tablas para el blanco. Sin embargo, Alekhine comentaba que las negras solo tendrían que mover G4 si es absolutamente necesario, ya que devalúa la cadena de peones. En el caso que nos ocupa, esta obligación no existía, así que lo indicado era, según Alekhine, en vez de G4 haber jugado caballo F6 para anular, en caso de cambio de peones, los efectos de la torre blanca en la columna H mediante rey F7 seguido de rey G7, o tal vez torre H8. Con la continuación de la partida el blanco consigue su ansiado empate. Volvemos a la posición después de esta jugada gracias a la coordinación de sus piezas ejecutada con precisión e intensificada por una serie de amenazas tácticas. Y volvemos al tema de la táctica, que es tan importante en ajedrez, el manejo de la táctica. A por B juega Capablanca, alfil por B5,
B3, importante jugada, ya que el peón no se puede avanzar porque el alfil negro en B5 está en el aire. Torre H, C8, H4, A6. Bueno, acá con esta jugada voy a retroceder. Acá Alekhine mencionaba, como se puede observar, ya no hay tiempo para F5 tras el error de la jugada 17 de las negras. El 17 fue la jugada alfil A6. Entonces, H4, A6, aunque parezca extraño, tras G4, alfil E5, F5, el blanco habría tenido suficiente contrajuego. F5 o H5, como usted quiera. F5, torre A5, A6, B por C6, alfil por C6 y rey D2 activando las piezas el blanco. Entonces, volvemos a la posición. A6, B por C4, alfil por C4, H por G5, H por G5, torre H6, buena jugada. Con la horrible amenaza alfil D6. Caballo F6, buena jugada. F6 hubiese sido un error debido a alfil por C4, torre por C4, torre H7 jaque y ya se caería la torre, ¿no es cierto? Quedaría muy mal el negro. Si baja tendría que subir y después de D5 estarían ganando las blancas. Caballo F6, torre A5, amenazando alfil por C4, combinada con torre E5 jaque, ¿no es cierto? Y ganando el caballo de F6. Los ataques de las torres en ambos flancos son interesantes. Alfil B5 juegan las negras. Una muestra de que se contenta con las tablas. En realidad no se podía sacar nada más de la posición. Si por ejemplo se hubiese jugado caballo G4, venía torre B6, alfil por F1, rey, torre B7 jaque, mejor dicho, rey E8, rey por F1, torre C1 jaque, rey E2, torre A C8, torre B2 y la blanca no tendría nada más que temer, considerando las numerosas debilidades que presenta el enemigo. Entonces volvemos a la posición. Después de torre A5, las negras jugaron alfil B5. El blanco juega alfil por B5, A por B5, torre por B5, torre A1 jaque, rey D2 y torre A2 buscando las tablas. Resulta insuficiente, comentaba Alekhine, haber jugado E3 jaque debido a F por E3 jaque. Caballo E4 jaque. Si torre A2, rey D3. Entonces, caballo E4 jaque, rey D3, caballo por G3, torre B7 jaque, rey F8, torre A8, ganando en el cambio. Entonces, torre A2 jaque. Capablanca, de nuevo Capablanca se mostró como un excelente táctico con un ingenio, salvo una partida estratégicamente mal planteada, comentaba Alekhine. Entonces tenemos rey D1, torre A1 y se aceptan las tablas, ya que no se puede forzar la posición. Una partida interesante para que la juventud vaya apreciando cómo se jugaba en esos tiempos, el nivel de excelencia en los finales de partida y sobre todo
las ideas que se iban plasmando poco a poco. En este caso, el nacimiento de la famosa variante del gambito de dama rehusado, variante Manhattan, ya que se jugó en dicho hotel, de ese nombre. Bien, espero que les haya gustado esta presente partida, una pequeña introducción sobre este tan maravilloso torneo disputado casi cerca de los, digamos, a los 97 años han pasado de este maravilloso evento. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en breve con la segunda partida de este maravilloso torneo. Muchas gracias y hasta pronto.